Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. Gracias, apreciada Angélica, por esta valiosa invitación. Hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema que les inquieta a muchas personas, pero sobre todo a aquellas que por una u otra razón hemos tenido que migrar de nuestro país para emprender una nueva vida. Y en esas son las competencias tecnológicas del emprendedor del siglo XXI. Mi nombre es Rumujica, no me gusta hablar mucho de mí, así que daré un breve resumen de mi perfil profesional. Soy venezolana, pero estoy residenciada en el Medio Oriente desde el año 2011. Soy ingeniero de sistema e industrial con doctorado en tecnología educativa. Y actualmente soy postdoctoranda en ciencia. Soy la fundadora y CEO de Docente 2.0, como además embajadora nacional de Venezuela, reconocida por Reviewer Credit. Si desean conocer un poco más de mi proyecto o de mi persona, pueden ir a nuestra página web docentes20.com y seguirnos a través de las redes sociales. De nuevo, quiero agradecerles a todos ustedes por unirse el día de hoy. Gracias, 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 gracias por permitirme estar aquí con ustedes. El objetivo general de esta disertación es conocer cuáles son las competencias tecnológicas que demanda la sociedad del conocimiento. En otras palabras, cuáles son las habilidades, destrezas, competencias para ser un excelente emprendedor en el siglo XXI. Para ello debemos partir de la definición de conocimientos, habilidades y competencias. El conocimiento es el resultado de la asimilación de la información a través del aprendizaje. El conocimiento es el conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas que se relacionan con un campo de trabajo o estudio. En este contexto, los conocimientos se describen como teóricos o prácticos. La habilidad es la capacidad de aplicar conocimientos y utilizar técnicas para completar tareas o resolver problemas. Estas se describen como cognitivas, es decir, uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo, y prácticas, entre otras palabras, fundadas en la destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos. Ahora, ¿qué es una competencia? Es aquella capacidad que tienen las personas para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales o metodológicas en situaciones de trabajo o de estudio en el desarrollo profesional y personal. En el contexto, en el marco europeo de cualificaciones, señala que existen tres tipos o categorías. Veamos. La primera, las competencias básicas o instruccionales, que son las asociadas a conocimientos fundamentales y se adquieren en la formación general. Entre estas competencias están la habilidad para lectoescritura, comunicación oral y cálculo. Segundo, las competencias genéricas y especializadas. Entre las competencias genéricas o transversales se relacionan con el comportamiento y actitudes de labores relacionadas con los diferentes ámbitos del producto. Por ejemplo, la capacidad para trabajar en equipo, de planificación, negocios, entre otros. Y tercero, las competencias especializadas, específicas o técnicas, son las que tienen relación con aspectos técnicos directamente vinculados a la ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales. Además, en el año 2003, el proyecto de ajustes de las estructuras educativas en Europa anunció una clasificación de las diferentes competencias y destrezas consideradas de vital importancia para desarrollar en las personas desde cualquier titulación académica. Estas son las competencias instruccionales orientadas a la adquisición de habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas.
Las competencias interpersonales, referidas al desarrollo de las capacidades individuales y sociales. Las competencias sistémicas, centradas en la capacidad de integración. Hoy en día la sociedad está hiperconectada, lo que lleva a una demanda de habilidades para poder ser competente en el momento actual, en el aquí y ahora. De acuerdo con la Fundación Europea de Formación, existen habilidades requeridas para emprender cualquier actividad en el área digital. Entre ellas se destacan la capacidad para planear, organizar, analizar, comunicar, hacer reuniones informativas, evaluar y recordar. Capacidad para proyectar un determinado desarrollo o iniciativa. Habilidad para trabajar en equipo, cooperativamente y de manera flexible. Ser capaz de identificar las fortalezas y debilidades del resto. Habilidad para actuar de manera proactiva y responsable positivamente en los cambios. Habilidad para evaluar y asumir riesgos cuando existen las garantías adecuadas. Pero desde pequeños la educación nos enseña a que debemos aprender, desaprender para poder aprender a aprender. Es decir, desde niños nuestros padres, abuelos, tíos, docentes o hermanos nos enseñan una serie de habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la vida, pero que son muy necesarias para emprender a lo largo de la vida. Hablo de las habilidades blandas y duras. Cuando se reflexiona sobre habilidades duras o funcionales, se habla de adquirir las destrezas de una manera lógica y sistemática. Algunos ejemplos de ello: conducir un automóvil o cualquier otra máquina, hablar un idioma extranjero, uso del computador o un software específico. Es decir, son factibles de medir, evaluar y certificar. Aquí se destacan los elementos asociados con el conocimiento explícito. Las habilidades blandas, también llamadas sociales o de comportamiento, son aquellas destrezas de orden más subjetivo e inestable. Estas habilidades interpersonales que se alcanzan a través de la preparación y práctica. Aspectos como el liderazgo, capacidad para la comunicación individual y grupal, así como ser capaz de desenvolverse en los contextos de incertidumbre, complejidad o prioridad. Estas habilidades pueden ser consideradas esenciales a la hora de valorar al personal de una empresa, institución o compañía a nivel mundial. Trascienden fundamentalmente para la vida diaria y suelen ser difíciles de observar, cuantificar o medir, y están asociadas con el conocimiento táctico. En relación con la fuerte demanda de las habilidades para el futuro, es decir, ya en la era digital, se observa una especial filiación por una orientación, estructura cooperativa y una gestión cooperativa colaborativa entre las personas y las empresas. Es por ello que las empresas en el área digital enfatizan la necesidad de utilizar la tecnología para la comunicación con clientes, proveedores, multitarea, procesos de negocio, pero sobre todo los aspectos relacionados con la organización del trabajo. Y es justo en este punto donde las instituciones educativas a nivel mundial juegan un rol importante, pero que no han querido priorizar, bien sea por la falta de recursos, diseño, personal o algún muy sencillo, pero seguro, la fobia o el miedo para utilizar la tecnología. Entre otros términos, todas las habilidades que se relacionan con la implementación de la tecnología, gestión de tiempo, planificación y solución de problemas. Un ejemplo muy palpable: antes de la pandemia, todas las instituciones educativas eran modalidad presencial. Muy pocas eran de modalidad virtual, dual o semipresencial. Bien sea por la falta de insumos o cualquier limitante, que en muchos de los casos son por la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital?
cualquier distribución desigual en el uso, acceso o impacto de la tecnología, de la información y la comunicación entre los grupos sociales. En el momento presente, luego de la pandemia, quiero decir, en tiempos de confinamiento en el cual estamos todavía en muchos países, la actitud de las personas es lo que ha fortalecido ese espíritu emprendedor a nivel mundial. Ese escenario en el cual vivimos todos fue lo que promovió a que el hombre saliera de la zona del confort. Esa combinación de curiosidad, creatividad, autorresponsabilidad, autodeterminación, educación y orientación laboral fue lo que fortaleció el espíritu emprendedor, ocasionado en el ámbito educativo una nueva mirada de ideas innovadoras como el uso de las herramientas para conectar con sus estudiantes desde la distancia. Un ejemplo, en la utilización de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre otros. Por lo tanto, el espíritu emprendedor es aquella capacidad que tiene la persona para reconocer las oportunidades, implementación, independizarse, tomar acción y beneficios para crear el primer paso del emprendimiento, que en inglés se conoce como startup. Por otra parte, el Foro Económico Mundial señala que la competitividad global está cambiando, así como la manera de medir su impacto. Ejemplo, Suiza, Suecia y Estados Unidos encabezan el ranking de los países innovadores en el año 2020. Es decir, este índice mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos en cuanto a la productividad para el progreso social y agenda de desarrollo sostenible. Actualmente la competitividad internacional se agrupa en 4 pilares fundamentales. Primero, entornos habilitantes, capital humano, mercado y ecosistema e innovación. Como sociedad, estamos experimentando un cambio vertiginoso atribuido a la cuarta revolución industrial, donde se destaca que una economía exitosa debe ser ágil, resiliente, centrada en el ser humano e innovadora para evitar que los modelos de negocio entren en la obsolencia. Pero, ¿qué necesita el hombre hacer para incursionar en esta corriente emprendedora? Los líderes mundiales se están encaminando en humanizar los procesos, por lo que la labor del hombre es encontrar y afinar los talentos, fortalecer las habilidades, las destrezas y conocimientos a nivel personal y organizacional, enfocado con un propósito solvente y sostenible, que es lo que se conoce como competitividad interna. La competitividad no hace referencia a una competencia entre empresas o personas, pues el enfoque universal consiste en reducir las desigualdades entre los países y personas para que puedan disfrutar del bienestar social, ambiental y económico. No obstante, para ello se requiere de la cooperación, la cual es una habilidad humana indispensable para enfrentar los retos de la sociedad del siglo XXI. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el 2019 sostiene que una competencia es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto: educación, trabajo, desarrollo personal o profesional. En el marco de la cuarta revolución industrial, se acentúa la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para el fortalecimiento de las habilidades funcionales de los emprendedores. En un ecosistema emprendedor se puede visualizar una competencia laboral como un conjunto de 3 elementos inseparables: saber ser, saber y saber hacer. Saber ser es la gestión de sí mismo, autoconocimiento,
resiliencia, liderazgo con valores. Saber es el conocimiento del contexto socioeconómico local y global, modelado del proyecto, herramientas digitales, planeación estratégica, liderazgo operacional. Saber hacer es la capacidad de negociación, toma efectiva de decisiones, formación de redes, generación progresiva de impacto positivo, liderazgo transformacional. Los emprendedores en la era digital tienen un gran reto: fortalecer su educación intelectual, emocional y social. El dominio de las herramientas tecnológicas para el fortalecimiento y crecimiento del ecosistema de innovación. El trabajo coordinado entre estos tres saberes conduce a la innovación. Está claro, hasta este punto, que no puede existir innovación si no existe una persona innovadora. En la sociedad actual, la globalización y los cambios acelerados de las estructuras organizacionales tienen la obligación de identificar cuáles son los cambios que afirmen su existencia en el mercado, lo que implica tomar en cuenta las nuevas tendencias empresariales. Actualmente se puede observar que se han creado sistemas que ayudan notablemente a la administración interna, eficaz para responder a un entorno volátil. Y es justo la reingeniería el proceso que identifica, analiza y busca modificar los procesos en las tareas de trabajo dentro de un proceso final. En esta secuencia se requiere mirar desde las distintas perspectivas a la vez de una manera homogénea que permita hacer los cambios necesarios, pero sin perder la esencia de la organización, por supuesto. Esto siempre persiguiendo el objetivo de hacerlo con calidad y disminución de costos para obtener mayores beneficios. Tal como lo señala el autor Sinetter, los clientes nunca amarán a una empresa hasta que los empleados la amen primero. Por ello se hace necesario el empowerment, una herramienta conocida como el empoderamiento, y lo que se busca es administrar, capacitar y entrenar al personal para delegarles responsabilidades, tareas y decisiones. Aunque es real que gran parte del éxito de un emprendimiento depende de tener buenas ideas, plan de negocios, trabajar arduamente, además de altas dosis de inspiración. En la era digital, para alcanzar la cima, igualmente debemos ser capaces de adaptarse de una serie de tecnologías que le permitan optimizar los procesos. Por esta razón, les presento 6 habilidades tecnológicas que todo emprendedor debe dominar. Primero, manejar conocimientos básicos sobre codificación, es decir, herramientas populares para la visualización de sitios web, como lo es el HTML y los CSS. Segundo, tener dominio de la nube. Es importante administrar conocimientos sobre servicios de la nube como Google Drive y Dropbox. Tercero, trabajar de manera fluida con la Big Data, que es la encargada de la manipulación de grandes conjuntos de datos. Esta tecnología será cada vez más amplia, razón por la que se ve sumergida en los resultados para cualquier compañía. Cuarto, tener conocimientos básicos de diseño gráfico. En la era digital es de vital importancia ganar la atención tanto de potenciales clientes como de inversores. Y esto depende no solo de tener productos y servicios innovadores, sino también de la presentación que se haga de estos. Quinto, saber cómo llevar la contabilidad en línea. Llevar una buena gestión de finanzas es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de cualquier compañía. Ante un mercado que depende cada vez más de la tecnología, saber manejar
con la contabilidad en línea le permitirá marcar la diferencia. Y por último, comprender todo lo que supone el mundo móvil. La revolución de los dispositivos móviles ha llegado para quedarse. Si usted desea que su negocio resulte una opción competitiva, debe diseñar una buena estrategia de marketing móvil, además de encontrar alternativas para ganar dinero por medio de estos dispositivos. Hoy en día es fundamental reconocer cuáles son las tendencias más importantes que imperan en el mercado, cómo cambian los hábitos de consumo o qué tecnologías de otros sectores pueden entrar a rivalizar el nuestro. Por eso, una competencia esencial para los emprendedores es la capacidad de análisis diagnóstico del entorno. Implica tomar decisiones basadas en la información medible y posibilitar que su proyecto pueda cambiar si varían las condiciones del mercado. Y por ello, Docente 2.0 es pionero en el ámbito tecnológico educativo desde el año 2003. Estamos promoviendo el empoderamiento a nivel mundial a través de las capacitaciones virtuales en modalidad sincrónica y asincrónica. Por lo tanto, en la era digital, los temas como la mente, cognición, pensamiento, procesos cognitivos, enfoques y habilidades deben ser objetivos de estudio y los docentes deben estar preparados para formar parte de esta transformación que demanda la sociedad actual. Vivimos en una época de cambios acelerados y nada puede garantizar que las habilidades del siglo XXI sean las mismas. Ello dependerá de las investigaciones, consensos de organizaciones diversas, pero fundamentalmente de la sociedad y la cultura que también mutarán aceleradamente. Las habilidades del siglo XXI están agrupadas en tres categorías: habilidades de aprendizaje e innovación, habilidades vinculadas a la información, los medios y la tecnología, y habilidades para la vida y la carrera. Las habilidades de aprendizaje e innovación son las definidas como aquellas que preparan para la complejidad creciente de la vida y los ambientes de trabajo. Se trata de las 4C: creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración. Las habilidades vinculadas a la información, medios y tecnología son las caracterizadas por aquellas propias de los ambientes en los que nos toca vivir hoy, marcadas por las tecnologías y el acceso a la información abundante. Estas habilidades son la alfabetización informacional, alfabetización en medios y alfabetización digital. Las habilidades para la vida, que tienen un carácter social y emocional. Asimismo, permiten navegar la complejidad de los ambientes en los que nos desarrollamos. Estas habilidades incluyen flexibilidad y adaptación, iniciativa e independencia, habilidades sociales e interculturales, productividad, liderazgo y responsabilidad. En la era digital aparecen otras habilidades que envuelven los aspectos de la alfabetización digital: el acceso, evolución de la información y comunicación tecnológica. En esta perspectiva normativa, el autor Gardner en el 2008 identifica las 5 mentes que necesitamos desarrollar para el futuro. La primera, la mente disciplinada, está referida a un tipo significativo de cognición que caracteriza una disciplina académica, un oficio o una profesión, y trabaja para mejorar la comprensión y las habilidades en esa esfera. Segunda, la mente sintética es aquella que recaba la información de fuentes dispares, comprende y evalúa esa información como objetiva y la reúne de manera que adquiera sentido, y no solo para quien la ha sintetizado, sino también para los demás. La tercera es la mente creativa, la que abre nuevos caminos y aporta lo nuevo.
lo que no nos resulta familiar y lo improvisto. Cuarta, la mente respetuosa es aquella que observa y acepta las diferencias entre los individuos y los grupos humanos, al tiempo que trata de comprender a esos otros y procura trabajar con ellos de forma efectiva. Y por último, la mente ética se ubica en el plano más abstracto para referirse a las necesidades del mundo del trabajo y la sociedad en que vivimos, y a la capacidad de reflexionar sobre la manera en que uno cumple o no determinado rol en la sociedad. El autor sostiene que las 5 mentes deben trabajar en sinergia, porque algunas de ellas sin la otra pueden ponerse al servicio de todo tipo de fines. Cada vez que nos enfoquemos en una habilidad, será necesario tener en cuenta al mismo tiempo cuáles son aquellas con las que deberíamos trabajar sinérgicamente. La constante comunicación entre el usuario de la red permite procesos de contextualización, de co-construcción de soluciones, lo que se conoce como creatividad colaborativa o co-creación, la cual repercute en beneficios para diferentes audiencias o grupos de referencia. La evaluación de competencias sigue siendo un reto, ya sea porque hablamos de competencias blandas que pueden ser difíciles de identificar o por las características novedosas de una actividad, cuyos procedimientos no corresponden a los formatos provistos para calificar cierta competencia o por su subcompetencia. Considerando estas y otras instituciones, en enfrentarse con los docentes es fundamental contar con los instrumentos que permitan flexibilidad para obtener datos relevantes conforme a la especialidad de los proyectos y las competencias a evaluar. A partir de las experiencias vividas por la sociedad actual con la pandemia, se asegura una positiva cascada de posibilidades para las personas desde el año 2020, entre ellas un ambiente con mayor interacción de usuario, la dirección de la enseñanza en línea, espacios de educación digital, es decir, educación presencial, virtual y a distancia, espacios físicos combinados con el mundo digital, vinculaciones virtuales internacionales para generar proyectos en conjunto, actualización constante de las metodologías para la tecnoeducación. Por ello, se hace necesario la educación empoderadora, que es aquella disciplina que engloba los conocimientos y habilidades sobre con el fin de que o el emprendimiento sea reconocido como parte de los programas educativos. Todo ello que fenómeno asociado con la habilidad del individuo para convertir ideas en acción, creatividad, innovación y toma de riesgo, así como la capacidad para planear y administrar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos trazados. Desde esta perspectiva y tomando en consideración todos los niveles de competencias nombradas anteriormente, es evidente que el proceso de desarrollo empresarial y organizacional de un emprendimiento es el resultado de un aprendizaje permanente, es decir, aprender a aprender. Una competencia fundamental que habrá de adoptarse dentro de las empresas y instituciones educativas, puesto que es una capacidad fundamental para fortalecer la adaptación, actualización y renovación de esta. El interés por el desarrollo de competencias viene acompañado de diversos esfuerzos orientados a identificar, clasificar y jerarquizar estas competencias según su naturaleza, su aplicabilidad y el grado de complejidad. Por ejemplo, en el nivel más bajo se observan las habilidades y alfabetismo básico. Aquí se incluye la capacidad de lectura y electroescritura, matemáticas, ciencia, alfabetismo digital. Estas competencias sirven fundamentalmente para la integración social. Además,
incluye conocimientos interdisciplinarios básicos, tales como la comunicación. En el nivel intermedio se encuentran las habilidades ocupacionales. Aquí se encuentran las competencias relacionadas con las necesidades laborales específicas, ejemplo, la arquitectura de software o la ingeniería química. Además, se incluyen habilidades multisectoriales y horizontales, tales como la contabilidad legal o recursos humanos. Y en el nivel superior se identifican aquellas habilidades más complejas que guardan estrecha relación con una economía de los talentos. Este contiene la capacidad de generar innovación y liderar entornos multiculturales o destreza para administrar equipos virtuales. También guarda relación con las capacidades individuales o colectivas necesarias para anticipar y dirigir cambios o atender nuevos desafíos. Ejemplo, los cambios climáticos. Estas competencias resultan críticas para estimular la innovación. Resulta incuestionable que no existe una única vía para conceptualizar los componentes claves sobre la empleabilidad. No obstante, se observa que la empleabilidad guarda estrecha relación con la capacidad de aplicar e integrar calificaciones, conocimientos y competencias. Aquí se incluyen todas las competencias básicas transferibles como las habilidades técnico-vocacionales, incluyendo aspectos como la comunicación, las relaciones con los clientes, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, así como la capacidad de lectoescritura, la competencia matemática y el uso de la tecnología. Para finalizar, podemos considerar, partiendo de lo antes expuesto, que las competencias claves se entienden como los instrumentos esenciales para una sociedad basada en el conocimiento y como mecanismos orientados a garantizar una mayor flexibilidad y pertinencia de la mano de obra. Entre ellos, les permitirá a la población adaptarse rápidamente a la evolución constante de un mundo cada vez más cambiante e interdependiente, como además la comunicación en lengua materna, que es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y escribir y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales. La comunicación en lenguaje extranjera, que implica además de las mismas competencias básicas de la comunicación en lengua materna, la mediación y la comprensión intercultural. El grado del dominio depende de varios factores y de las capacidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Las competencias digitales, que conlleva a un uso seguro y crítico de las tecnologías en la sociedad de la información y, por tanto, el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. Aprender a aprender, competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender y organizar un aprendizaje, ya sea individualmente o en grupo, según las necesidades propias del individuo, así como hacer consciente de los métodos y determinación de las oportunidades disponibles. Las competencias sociales y cívicas, las competencias personales, intrapersonales e interculturales, así como a todas las formas del comportamiento de un individuo para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, al bienestar personal y colectivo, la comprensión de los códigos de conducta y de las costumbres en los distintos entornos en los que el individuo se desarrolla es fundamental. El sentido de la iniciativa y el espíritu de la empresa, que consiste en la habilidad de transformar las ideas de acto
y quien está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgo, así como con la habilidad para planificar, gestionar, alcanzar los proyectos. La conciencia y la expresión culturales, que supone la conciencia de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de los distintos medios, la música, el arte, la literatura y las artes plásticas. En síntesis, el desafío actual es enfrentar la continua y acelerada evolución del mercado laboral. El individuo requiere nuevas cualificaciones para los empleados del futuro. El déficit de cualificaciones adecuadas en algunos sectores o profesionales se hace cada vez más evidente, fenómeno que ha ocurrido a la par de un creciente desempleo en muchos países del mundo. Para conseguir que una persona sea empoderada, es clave que tenga una autoestima adecuada. Potenciar una visión positiva de uno mismo va a hacer que confiemos más en nuestras capacidades y en el poder de cambiar aquello que no nos gusta. Ahora bien, esa autoestima tiene que ajustarse a la realidad. Recuerde que el empoderamiento personal se entrena y lo más eficaz es entrenarlo desde una perspectiva sistémica. Empoderarse desde la perspectiva sistémica significa que tendremos en cuenta todo, tú y tu entorno, de dónde vienes, dónde estás, a dónde quieres ir, con quién y cómo quieres ir. Esto sobre todo se entrena trabajando las creencias y la comunicación asertiva. Nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y nuestra comunicación con nosotros mismos, lo que nos decimos. Todo ello ayuda a mejorar nuestra capacidad de ser claros y auténticos. Tú tienes el poder. Permíteme mostrártelo. Soy una venezolana residenciada en el Medio Oriente. Cultura totalmente diferente. Clima, personas, comida, en fin, todo diferente. Pero lo logré, me empoderé y vivo el aquí y el ahora. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias.